El lunes estuvimos terminando una materia muy hermosa que habla sobre la materia de ángeles y hombres, que ahora después, ya dentro de unos días, viene la otra materia que es Gálatas y Romanos. No se pierdan, hermano. Y estudiando la materia, gracias. Hay un tema que estuvimos hablando y esto me ayudó a que yo pueda preparar la prédica para hoy, porque decía yo, en mi corazón decía, cuánta batalla hay en nuestro interior, y yo como título le puse campo de batalla, porque estuvimos mirando sobre la naturaleza inmaterial del hombre, que es lo que se trata sobre las emociones, lo que se trata de los sentimientos, la conciencia, la voluntad, el libre albedrío, toda esa parte inmaterial que no lo vemos, pero que está aquí adentro, y esto, lo que hay acá, hay una batalla, porque tenemos que tomar decisiones, porque tenemos que hacer y tener la guía del Espíritu Santo, poder hacer las cosas bien, porque si no, terminamos mal. Y porque sabemos que por Él y para Él son todas las cosas, dice la palabra. Y estuvimos hablando ahora en la célula, ¿no?, sobre el propósito de Dios que tiene para nuestra vida, una vida con propósito. Y eso es todo el sentido, todo el sentido de la Biblia, es que Dios tiene un propósito en nuestra vida, es para poder honrarle y alabar el nombre del Señor. Y para eso, hermanos, para que nosotros podamos tener ese propósito de Dios con excelencia, con sabiduría, hay que entender ciertas cosas, hay que despojar ciertas cosas para poder llenarnos de la presencia del Señor, para poder llenarnos del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de la palabra y de la oración. En la mente están los pensamientos, que es la capacidad, ¿no?, de pensar, de razonar y de poder tomar decisiones, ¿no? ¿Y qué dice Pablo sobre ese tema? Les invito a leer en Romanos, capítulo 12. Versículo 2. Pablo nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice Pablo, que es importante, hermano, lo que pasa en nuestra mente, en nuestros pensamientos, porque dice: no conforméis a este siglo, no imitar al mundo, no imitar los deseos, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento internamente, poder meditar en la mente y en el alma, de poder decir, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios es que nosotros podamos tener el discernimiento de poder discernir qué es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios tiene para mi vida, cuál es el propósito de Dios de estar aquí en este lugar. Pero para eso tenemos que despojarnos de todas las cosas que nos impida nos impide acercarnos al Señor. Y a veces no es fácil. No es fácil, mi hermano, porque en la conciencia estuvimos tocando otra parte inmaterial del ser humano, que es la conciencia, donde está la voluntad y el libre albedrío. Y dice que para el libre albedrío es para poder discernir y tener decisión y poder decir qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. Yo decido, la palabra está escrito, pero yo decido qué tengo que hacer con ella. Por eso tenemos la libertad de elegir lo bueno o lo malo, los pensamientos que vienen, si los tengo que rechazar, si los tengo que dejar ahí, si los tengo que entregarlo al Señor. Yo decido.
Dios sabe que nuestra fuerza de voluntad no es suficiente para mantenernos en el camino correcto. Dios lo sabe. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios sabe lo que estamos pasando. Pero hay un texto que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu, así ha dicho el Señor. Y ese texto lo saqué en el libro de Zacarías. Esta palabra era para una persona que tenía que edificar el templo de Dios. Y esta persona estaba temerosa. Esta persona estaba triste, no sabía cómo hacer. Y él se llamaba Zorobabel. Dice que Dios ve el corazón de Zorobabel, que estaba triste y angustiado. ¿Cómo hago el templo? ¿Cómo edifico el templo? Y Dios habla a través del Espíritu Santo a Zacarías y le dice, decile que no va a ser, Zorobabel, con tu fuerza, que no va a ser con tus intenciones, no va a ser con tu riqueza, sino que va a ser con mi espíritu. O sea, no te afliges, no te angusties. Y eso es lo que hoy en día, hoy lo que quise decir esto a la iglesia, no te afliges. No te angusties, que no va a ser con tu fuerza, sino que va a ser con la fuerza del Señor, con el Espíritu de Dios. Y en eso, esa palabra trajo aliento para Zorobabel. Qué hermoso es el Señor, que cuando ve que estás angustiado o estás pasando por momentos difíciles, Dios puede hablarte. Y ahí llega justo en ese preciso momento una respuesta que tú necesitabas. Y dices, gracias Señor. Gracias, mi Señor, porque estás en el momento justo. No llegas ni antes ni llegas después. Llegas en el momento en que tú lo decides, para que mi corazón se alegre, para que mi corazón aprenda a esperar en ti. Una conciencia tranquila es fruto de la obediencia a Dios, que genera paz y gozo interior. Una conciencia tranquila va a fluir lo que hay en nuestro corazón. Y cuando fluye también lo que es el don del Espíritu Santo. Vamos a fluir el gozo, paz, paciencia, bondad, lo que nos habla en Gálatas. Los frutos del Espíritu. Gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, fe, amor. Eso va a producir cuando nosotros estamos dejando en las manos del Señor su voluntad, cuando dejamos que nuestra conciencia sea guiada por el Espíritu Santo de Dios. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tenemos que fijarnos lo que nosotros estamos pensando, las influencias que vienen, que nos rodean. Estamos en una sociedad que influye mucho, hermano, a través de la red, a través del Facebook, de muchas maneras influyen y entran en nuestra computadora, que acá es en el cerebro, y todo se almacena acá. Pero yo decido si lo saco, si rechazo. Yo decido o queda acá y queda acá en mi corazón. Y si yo guardo cosas negativas en mi corazón y en mi mente, entonces va a producir no los frutos del Espíritu, sino va a producir los frutos de la carne. Y Dios quiere que nosotros podamos vivir con una conciencia limpia. En Tito, en el capítulo 1, Tito capítulo 1, versículo 15. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios hay un cambio, ¿no? Cuando nosotros caminamos en las cosas del Señor, es el Espíritu Santo que nos dice si hacemos bien o si hacemos las cosas mal. Y tenemos nosotros como hijos de Dios ese privilegio que el Espíritu Santo nos habla. Pero cuando nosotros
no buscamos de Dios, viene en consecuencia. Pero la Biblia habla en Tito capítulo 1, versículo 15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Una persona, hermanos, que rechaza la palabra de Dios, una persona que no quiere aceptar a Cristo en su corazón, está totalmente, sus pensamientos, su corazón está llevado a la inmundicia. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios para corregirle. No está la voz de Dios que le va a decir lo que estás haciendo está mal. Aunque ellos conocen, sabe el mundo lo bueno y lo malo, pero para ellos es igual. ¿Por qué? Porque no está esa voz de la conciencia que viene de parte del Señor y te dice lo que has hecho está mal. El mundo lo dice, no, total. Lo pasa de largo. ¿Por qué? Porque como dice Tito, porque solamente es el Espíritu de Dios que nos va a traer convencimiento. ¿Cuándo? Cuando nosotros recibimos a Cristo. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Solamente, hermanos, la sangre de Cristo es el que perdona los pecados, que también purifica, que también mueve, cambia la conciencia, la forma de vivir. Como un resultado de aceptar el Evangelio, dice, las personas reciben una conciencia purificada y libre y restaurada para servir a Dios. Cambia esa forma de vivir. Pero el mundo a veces no lo entiende. El mundo dice, ¿para qué vas a la iglesia? Pero nosotros, como tenemos el Espíritu de Dios, hay sed de escuchar la voz de Dios. Hay hambre de poder leer la palabra de Dios. Cuando a veces uno pone a veces veo, ¿no? en los estados, en el Facebook, en Twitter, en Instagram, pone, ¿no? Ese que dice, Dios, Señor, tú eres todo para mí, Señor. Dios, yo te amo, ¿no? Y está bien, está lindo, no digo que está mal, está muy lindo de poder manifestar lo que tú sientes en tu corazón, lo tanto que amas al Señor. Pero más allá de un anuncio, más allá de un eslogan, lo que Dios quiere que vos lo demuestres con los hechos. Más allá de que pueda decir, Señor, tú eres todo para mí, demostrarlo. Cuando hace frío, estoy aquí en la iglesia. Cuando hace calor, estoy aquí, porque no veo la hora de que llegue, la hora para que llegue el culto, de poder venir a alabar al Señor. Pero a veces solamente poner, la acción está de poder, de querer, la idea está de que los demás vean que somos hijos de Dios. Pero más allá de ese eslogan, lo que Dios quiere, tu compromiso con Él. De poder decir, Señor, aquí estoy, heme aquí estoy. Quiero yo buscarte, quiero yo anhelarte, enamorarme cada día más de ti y estar aquí en la casa del Señor. Esto es cambio de pensamiento, renovar, porque lo que era antes, el pasado me hacía igual, me parecía igual si yo iba a la iglesia o no iba a la iglesia, pero ahora yo soy transformada con la sangre de Cristo, que cambia mi manera de pensar, que cambia mis pensamientos, que cambia mi acción, que cambia mis hechos. Más allá de lo que pueda poner yo en un eslogan, sino que Dios quiere, como un padre, que su hijo demuestre lo tanto que lo amas. Y eso es muy importante, ¿no? Y estaba meditando en un personaje de Pedro, como Pedro llegó un momento en que el Señor le alabó a Pedro. Si ustedes me acompañan en el libro de Mateo, en Mateo capítulo 16, vemos que Pedro, muchos sabemos, ¿no? Su carácter, que es una persona expulsiva y decía, Señor, yo te voy a seguir, Señor, yo no te voy a negar, ¿no? Pero en sus inicios vemos que Pedro
empieza a recibir una revelación de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él estaba concentrado, caminando con su Padre, enamorado de Jesús. El capítulo 16, versículo 15 dice: Él le dijo, se refiere a Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí Simón Pedro estaba al lado de Jesús y empezó a recibir una revelación divina. No era ni la carne, no era ni el impulso, no era nada natural, sino que él recibió lo sobrenatural, una revelación directa de parte de Dios. Por eso Jesús le alaba. En otras palabras, Jesús aplaudía: sí, Pedro, no te reveló ni sangre, te reveló ahí mi Padre. Y Pedro, yo me imagino, ¿no? Porque no lo dice la Biblia, pero siempre me imagino yo en estas historias así, yo me imagino para poder darle sentido, ¿no? ¿Cómo habrá sentido Pedro? Sí, yo recibí. Los demás no, porque dice que Jesús estaba con los otros discípulos. Los otros no recibieron esa revelación. ¿Por qué? Yo me preguntaba. El único que recibió esa revelación fue Pedro. Y él estaba contento y él estaba feliz. Sí, Señor. Yo me imagino que si Pedro recibió esa revelación, porque estaban todos junto con Jesús, pero a veces no todos estamos al lado, presentes. Por ahí estamos de cuerpo, pero no de espíritu y verdad. Como hoy estamos aquí, todos están sentados, pero por ahí otros están pensando en la comida, otros están pensando en otras cosas. En cambio, Pedro estaba conectado con el cielo. Pedro estaba conectado con el Padre. Y Padre, cuando busca un corazón contrito y humillado, cuando Dios busca un corazón que tiene la mente limpia, sana, trae revelación, trae iluminación, para que tú puedas hablar a los hijos de Dios, para que tú puedas manifestar lo que es la palabra de Dios. La confesión de Simón Pedro no era el resultado de una deducción natural y humana de carne ni de sangre, sino que era el resultado de una revelación del Padre Celestial. Fue un acto de gracia de parte de Dios. Pedro tenía la conciencia sujetada a la voluntad del Señor. Sus emociones, su conciencia, su voluntad, todo enlazado con el Señor. Pero vamos a ver que no pasó ni semanas ni años, la Biblia no lo dice, pero en el mismo capítulo vemos en el versículo 21 que es otra historia de Pedro. Después, el versículo 21 del mismo capítulo 16. Después entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. El 22 dice: entonces Pedro, nuestro querido Pedro, que había recibido esa revelación divina de parte de Dios, que supuestamente está lleno de la presencia y de la unción de Dios, ¿qué dice Pedro? Pero tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, se refiere a Jesús, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué pasó? No pasó mucho tiempo. No sé cuántas horas, si pasó un día, 2 días, no sé. Es así, hermanos, nosotros. Nosotros somos así. Hoy estamos capaces de dejar
todo por el Señor. Y cuando dejamos de orar, cuando dejamos de leer la Biblia, entonces ya no me importa si los demás que evangelicen, los demás que limpien, los demás que hagan, los demás que vayan. Yo no, hace frío o hace calor, yo no hago nada, total. Ahora, bajo la influencia de Satanás, estaba procurando estorbar el plan de Dios, Pedro. Antes era exaltado por Jesús y ahora es reprendido por Jesús. ¿Qué quiere decir, hermano? Que el que piensa que está firme, mire que no caiga. O sea, yo tengo que mantenerme siempre mi mirada enfocada en el Señor. Porque si yo dejo de orar, si yo dejo de leer la Biblia, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a decaer espiritualmente. Y entonces mis decisiones van a ser guiadas por mi carne. Mis decisiones van a ser guiadas por mi voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y de repente vienen las consecuencias, ¿no? Nosotros tenemos, hermanos, que cuidar nuestra mente, nuestras emociones, nuestro corazón, vigilando, con una disciplina, perseverando y con la dependencia de Dios. ¿Y de qué manera lo voy a hacer? Orando y leyendo la palabra de Dios, buscando a Dios día a día. No solamente cuando venimos a la iglesia, siempre lo dicen los que están acá arriba, los que predican, siempre lo dicen, ¿no? Es la palabra que nos va a ayudar a poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no mascamos la palabra de Dios, vamos a actuar o vamos a tomar decisiones, pero va a ser por nuestra propia voluntad. En 2 de Corintios, capítulo 10, del 4 al 5 vamos a leer. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos luchas espirituales. Y esto no se gana con fuerza. Esto se gana luchando con oración y con la palabra de Dios. Y Pablo dice, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué escribía? Decía, Pablo dice que las almas que nosotros tenemos son sobrenaturales y tiene el poder sobrenatural para romper estas cadenas. ¿Y cuál es tu arma, hermanos? ¿Cuál es el arma que tú tienes para poder vencer a esas cosas que te vienen en la mente? ¿Cuál es tu arma? Pablo dice que la arma que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Esto es nuestra arma para poder derribar fortaleza, para poder derribar cosas que el enemigo quiera venir y poner esto en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la palabra de Dios. Tienes una arma que necesitas usar y esa es el arma que es la palabra de Dios. Cuando tenemos esos pensamientos, ataques, pánico, o lo que pueda venir en tu mente, puedas confrontar con la palabra de Dios. Hay pensamientos que no se alinean al propósito de Dios. Hay pensamientos que no se alinean a los planes de Dios. Y eso lo tengo que yo detectar. Señor, lo que estoy haciendo está en tu voluntad. La decisión que voy a tomar está en tu voluntad. Solamente Dios sabe. Dios sabe el propósito. Dios conoce todo lo que hay en tu interior. Pero yo tengo que tomar una decisión de poder buscar la presencia de Dios en mi vida y poder recibir la dirección de Dios. Así como Pedro recibió en su momento esa revelación. Pero no dejar de orar, no dejar de buscar al Señor. Porque si no voy a terminar como Pedro, que después de tanto orgullo de que recibí revelación y después el Señor me dice, apártate de mí, Satanás,
porque doy lugar a mi carne, doy lugar a las cosas que a Dios no le agrada. Entonces yo tengo que tomar una decisión. Muchas cosas no podrás controlar, pero sí puedes controlar las cosas que vienen en tu mente. Hay cosas que van a pasar, van a suceder, hermanos, y no lo vamos a poder controlar. Pero sí voy a controlar esos malos pensamientos que vienen en mi mente, desechándolo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí puedo controlar esas emociones que se depositan en mi corazón, que no le agradan a Dios, y voy a dar lugar, lo que dice en Gálatas 5, los frutos del Espíritu. Sí puedo yo decidir eso, sí puedo decidir qué es lo que tengo que ver, sí puedo decidir qué es lo que tengo que pensar. Si vienen pensamientos, como yo le decía ahí a la célula y a los chicos, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido. Van a venir los pensamientos, van a venir circunstancias, van a venir, pero sin embargo yo tengo que poner mi mirada arriba en el cielo. Pablo mismo decía, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero dejo atrás y me enfoco a lo que está delante. Dejo todo atrás porque dejo en las manos del Señor su voluntad, que Él haga lo que tenga que hacer, mientras yo me voy a enfocar en mi presente para que mi futuro sea un futuro lleno de la búsqueda de Dios, donde yo pueda enfocarme que el Señor pueda obrar en mi vida cada día, y después mi pasado, el Señor va a hacer lo que tenga que hacer, lo que fue mi pasado, Él va a cambiar en mi presente y en mi futuro algo diferente. ¿Por qué? Porque estoy dejando todo en las manos del Señor. Ya no puedo estar pensando lo que pasé hace 5 años, hace 30 años. Ayer ya pasó. Hoy es nuevo día. Hoy yo tengo que enfocarme en lo que va a venir. Y me tengo que enfocar en las cosas buenas que Dios tiene para mi vida. ¿Y cómo sé que Dios tiene cosas buenas? Porque lo dice la palabra. Porque allí está su promesa. Cualquiera, dice la Biblia, cualquiera que oye la voz de Dios, cualquiera que oye la voz de Dios le consideraré como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cuando uno edifica la casa sobre la arena, hermano, vienen las pruebas, viene el viento, me desarmo. ¿Por qué? Porque no estoy fundamentada, no estoy arriba sobre la roca, y la roca significa fuerza, fortaleza, y la roca es Cristo. Cuando estoy ahí sobre la roca, aunque venga lo que tenga que venir, aunque escuche lo que tenga que escuchar, aunque pase lo que tenga que pasar, yo me agarro en las manos del Señor, porque yo sé que el Señor es mi fortaleza, porque yo sé que el Señor me va a dar la guía, me va a dar la solución. Él abrirá los pasos, el campo se va a abrir. Pero cuando sea el tiempo de Dios, como decía la palabra en Ageo, decía, aunque pases, aunque la higuera se seque y la flor se... No, perdón, eso no era en Ageo. No me acuerdo porque la tengo mezclada a veces los textos. Pero aunque sí, ya me acuerdo. Aunque la higuera no florezca y en las vías no haya fruto, con todo el Señor me levantará. O sea, yo lo creo. Aunque yo no vea, pero yo lo creo. Aunque tú no ves, pero yo lo creo, y eso es fe. Eso es fe, mi hermano. Eso es fe. Creer al Señor en su promesa. Eso es convicción de tener la seguridad de que tu papá en cualquier momento va a hacer la obra. Pero no en el tiempo tuyo, no cuando tú lo decidas, cuando sea la voluntad del Señor. Dios no solo quiere que lo oigamos, sino que lo escuchemos con el corazón, como hizo con Samuel. Samuel escuchó la voz de Dios cuando era niño, dice que estaba en el templo, y escuchó la voz de Dios que decía Samuel, Samuel. Y él era niño, y él estaba viviendo con el sacerdote Elí.
Dice que Samuel escucha esa voz y piensa él que el sacerdote Elí lo estaba llamando y él dice, ven aquí, Señor. Y el sacerdote dice, no, yo no te llamé, anda a dormir. Y él vuelve a dormir y otra vez la voz, Samuel. Samuel también se levanta obediente y vuelve al sacerdote. Y el sacerdote le dice, no, no te llamé, Samuel, volví a dormir. Y a la tercera vez, otra vez, Samuel. Y Samuel obediente, dice, debe estar viejo ya, que no se acuerda que me estoy llamando, capaz, ¿no? Y el sacerdote le dice, no. Y ahí se da cuenta el sacerdote que esa voz que le estaba llamando a Samuel era una voz especial, era la voz de Dios que quería hablar en el corazón de Samuel. Esa voz, hermanos, esa voz que quiere Dios hablarnos en nuestro corazón. Cuando de repente Samuel dice, a la cuarta voz, Dios le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel dijo, heme aquí, Señor. Qué hermoso es poder decir, Señor, heme aquí, cuando escuchamos la voz de Dios. No solamente de que yo pueda oír a Dios, sino poder escuchar, y quiere decir poder llevar en acción lo que escucho de Dios. Poner en acción lo que está en su palabra del Señor. Y poder abrir nuestros oídos, poder escuchar esa voz tan profundo que hay en tu interior cuando el Espíritu Santo te dice lo que estás haciendo está mal. La acción que estás tomando está mal. O escuchar esa voz que te dice, quiero que podamos hablar, que podamos charlar. Y ahí agarras tú la palabra y dices, Señor, qué bueno que eres. Como estar enamorado. Yo me acordaba, estaba hablando con mi hija, nos estábamos recordando y le contaba. Bueno, siempre por ahí le conté, no me acuerdo, en algunas prédicas. Cuando uno está enamorado de alguien, no mide tiempos, momentos. Yo trabajaba allá casi a Tigre, mi esposo trabajaba acá en Lugano y yo los miércoles tenía franco. Salía los sábados, trabajaba en una casa de familia, los sábados salía sábados y domingos, venía acá a Lugano. Pero los miércoles también tenía franco. Entonces yo los miércoles aprovechaba a estudiar. Estudié ahí donde me puse a estudiar diseño gráfico, computación, por esa zona. Y mi esposo, él trabajaba, éramos novios. Y yo tenía que entrar a las 7 al trabajo. Y él salía de las 5:30 de su trabajo. Pero él por verme, media hora por verme, hacía ese largo viaje casi de 2 horas hasta que se baña todo. Llegaba casi media horita nos veíamos. Solamente media horita los miércoles. Y después por media hora después se regresaba. Él estaba feliz, yo estaba feliz. Media horita nos veíamos. Porque él no podía por el tema de su trabajo. Eso es estar enamorado y demostrar tu amor hacia la persona. Cuando yo me enamoro del Señor, cuando yo me enamoro de Dios, voy a querer hablar con Él, voy a querer conversar con Él. Josué dice, de día y de noche meditarás en ella. De día y de noche meditarás la palabra del Señor. Porque dice su palabra, hermano, que cuando aprendas a leer la Biblia, Dios va a derramarte sabiduría y te voy a hacer entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos, dice la palabra. ¿Y de qué manera voy a hacer cuando yo aprenda a buscar a Dios? Cuando yo aprenda a enamorarme de Él. Y poder dar el lugar y el espacio en el momento a nuestro Señor.
No solamente cuando sea en la mañana, gracias Señor por este día, o cuando sea en la noche, gracias Señor por el día, sino todo el tiempo, cuando estás caminando, cuando estás lavando los platos, cuando estás manejando, cuando estás haciendo algo, todo el día medita, todo el día busca al Señor. Y vas a ver, hermano, que tu conciencia, tu mente, toda esa batalla que hay en tu interior, el Señor va a restablecer, el Señor va a obrar, el Señor va a cambiar, ese pensamiento malo va a quitar. ¿Por qué? Porque estoy dando lugar a las cosas del Señor en mi vida. Y cuando nosotros estamos buscando la presencia del Señor, los problemas no van a ser llamados más problemas, sino van a ser llamados, como estuvimos hablando ahora en la célula, pasado por el desierto, y que es necesario para poder depender de Dios. Y todos, les decía a las chicas, todos tenemos un desierto para pasar. Y en ese desierto todos sabemos de qué es lo que vamos a hacer. Me desplomo, lloro o busco al Señor. Y ese desierto es el proceso que tú tienes que pasar para poder decir, Señor, gracias. Porque ahora puedo ver lo que yo no podía ver hace 5 años. Porque ahora puedo ver a través de ese desierto tu milagro, tu favor en mi vida. Pónganse de pie, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a orar un ratito y decir, Señor, que este campo de batalla que haya en nuestro interior, pues sea formado en tu voluntad, donde yo pueda sacar en mi corazón lo que no te agrada, en mis pensamientos lo que no te agrada, en mis intenciones, en mi voluntad, y que fluya en mi interior el fruto del Espíritu Santo. Para poder restaurar nuestras vidas, hermanos. Para que puedas ser un buen sacerdote en tu casa. Para que seas una buena mujer en tu casa, necesitas despojarte de todo. Para que seas un buen hijo, para que seas una buena madre, una buena esposa. Necesitas despojarte de todo y poder dar lugar al Espíritu Santo que administre tu vida. Y dar lugar al Espíritu Santo que pueda llenar esos pensamientos de paz, de gozo, de amor. Padre amado, Dios de la gloria, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre Santo, por estos momentos, Señor, que tú nos hablas, Padre. Y de poder entender, Señor, que tú tienes propósitos con nuestras vidas, Padre. Pero reconocemos, Señor, que somos humanos. Reconozco, Señor, que a veces vienen debilidades, Padre, y que hay una batalla en nuestro interior, Señor. Hay una batalla que lucha, Padre mío. Oh, Señor, Padre, te ruego, mi Dios, que tú nos ayudes. Te ruego, Señor, que tú nos des el discernimiento de poder corregirnos, de poder enderezarnos, Señor. Porque sabemos que tú estás peleando por nosotros. Porque sabemos, Señor, que tú vas a obrar si nosotros tendemos nuestro corazón, Padre, donde nosotros entregamos, Señor, nuestros sentimientos, donde entregamos nuestro dolor, nuestra angustia. Yo sé que tú lo vas a obrar en ella. Yo sé que tú vas a solucionar en tu voluntad, Padre. Te ruego, Jesús de Nazaret, que tú puedas cada día, Señor, estar llenándonos, Señor, de tu sabiduría, de poder entenderte, Señor, porque a veces por ahí no entendemos por qué tenemos que pasar por esta situación. A veces no entendemos por qué tengo que pasar por esto si yo no lo quería, yo no lo elegí, yo no quise esto, pero sin embargo, Señor, hay momentos que tenemos que pasar porque ese es el proceso para poder restaurar nuestra vida, porque ese es el proceso para llevarnos, Señor, a un escalón más de poder decir, Señor, heme aquí, Padre.
Oh Señor, te ruego, Padre mío, que nos ayudes a poder discernir, Señor, lo bueno y lo malo, Señor. Lo que te agrada, Padre, lo que no te agrada, Señor. De poder vivir una vida recta, una vida correcta, Señor. Aunque como Pablo decía, lo que aborrezco esto hago. Señor, a veces nosotros no vamos a poder lograr muchas cosas, a veces no vamos a poder hacer muchas cosas, pero sin embargo tu palabra nos ayuda, nos guía, nos fortalece para poder hacer, Señor. Te pido perdón, Padre, te pido perdón, Señor, porque a veces en nuestra batalla interior lucha y a veces gana más el enemigo, pero sin embargo, Señor, hoy yo te creo, Padre, y quiero escuchar tu voz como lo hizo Samuel. Quiero escuchar tu voz y poder decir, Señor, heme aquí, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que solo en tu palabra voy a poder ser moldeada, corregida y restaurada. Gracias, mi Dios, porque sabemos que tú eres grande y poderoso. Y aunque pase por el fuego, no me voy a quemar. Aunque pase por el río, no me voy a ahogar. Porque tú vas a pelear conmigo. Porque tú vas a estar conmigo al lado mío, Señor. Gracias, mi Señor, porque sé que mi corazón se abre para poder escuchar tu voz, para poder ponerlo en práctica, para poder llevar una vida correcta como dice tu palabra. Oh Señor, te agradezco tanto, mi Dios, porque si tu palabra no estaría, Señor, ¿qué hubiera sido de nuestra vida? Grande eres, poderoso eres en batalla. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios la bendiga, hermano.